donde te podemos decir del servicio. Porque hoy en el siglo XXI, 2024, ¿por qué la gente no quiere servir? ¿Por qué la gente no tiene la pasión de servirle a otro? Porque si los grandes hombres de Dios pudieron llegar, pudieron alcanzar lo de Dios sirviéndole a otro, ¿por qué tú no puedes servir? ¿Qué te pesa ser más pequeño que otro? ¿Qué te pesa servirle a otro para llegar donde tú llegaste? Nosotros tenemos que unirnos y comenzar a confrontarnos nosotros mismos. En el 2000Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo el evangelista Ronnie Rosario, desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Y esto te entrega Viviendo en lo Sobrenatural. Algo impresionante es el servicio. Queremos hablar del servicio pocos minutos. El servicio es algo poderoso. Cuando la gente logra entender qué es el servicio, va a lograr entender que lo de Dios se mueve por el servicio. El servicio es algo sobrenatural. Si la gente supiera que cuando dice la palabra que Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Él vino para servir, para quitarnos a nosotros el pecado que nos asedía y que nos tenía en enemistad con Dios. ¿Qué te impide servir? ¿Qué tú dices? ¿Por qué no puedo servir? Si los hombres de Dios de aquella época sirvieron, los hombres de Dios que fueron usados poderosamente, primero sirvieron a alguien. Es impresionante que el profeta Juan Carlos Harrigan habla que cuando él comenzó su ministerio, él le servía a muchos hombres de Dios. Todos en algún momento le vamos a servir a alguien para mañana nosotros ser servidos, aunque nosotros no queremos. Porque mira este parámetro que voy a decir, y es bíblico, de Eliseo y Elías. Eliseo y Elías, uno era su señor y el otro su servidor. Eliseo iba donde Elías se movía, iba donde Elías estaba, porque Eliseo entendía que Elías era su señor y que algún día iba a ser tomado por esa misma unción. Él quería que le cayera, pero el doble. Si hablamos del servicio, el servicio es poderoso. La gente no quiere servir. Y dice un refrán que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces, ¿por qué no sirves? ¿Cuáles son los puntos donde la gente no quiere servir? Punto número 1, cuando te crees superior a los demás. Si te crees superior a los demás y crees que todo el tiempo a ti tienen que servirte, estás equivocado. Porque no todo el tiempo te van a servir. Tú tienes que comenzar a servir, porque el servicio fue lo más poderoso aquí en la tierra, porque lo dijo Cristo. Y Cristo se despojó del cielo, se despojó del trono, vino a habitar entre nosotros y nos servía. Cuando Jesucristo hacía un milagro, cuando acudía a alguien por misericordia, era un servicio. Jesús claramente lo dijo: yo no vine aquí a ser servido, yo vine aquí a servir para la humanidad, para nosotros mismos, para conversión de pecado. Esto es la sesión número 6, viviendo en lo sobrenatural.
Y si quieres vivir en lo sobrenatural, tienes que comenzar a tener unos puntos claros de qué vivir en lo sobrenatural. Vivir en lo sobrenatural y vivir un servicio a Dios, rendirte ante su presencia. Porque la gente piensa que la unción, el ministerio, los grandes escenarios te van a caer del cielo. No, tienes que servir. Ver dónde está la unción, dónde está la manifestación, dónde está lo que Dios quiere para mí. Pero tienes que comenzar sirviendo. Disculpe, me hace un poquito de calor, por eso estoy sudando bastante, pero la gloria de Dios. Seguimos. Y el servicio es lo más impresionante que podemos notar. La gente, los grandes hombres de Dios que he visto su ministerio, y puedo mencionar algunos: Carlos Freyson, Claudio Freyson, es morador de Argentina, es argentino, y él comenzó sirviéndole a hombres de Dios. Marca la historia que cuando este hombre comenzó los grandes avivamientos en Argentina, no comenzaron así. Hubo decesiones, la gente no creía en su ministerio, muchísimas cosas, pero él seguía rendido ante la presencia del Señor, sin darse por vencido. Él decía: yo voy a alcanzar lo de Dios, yo voy a alcanzar lo grande que Dios me tiene, porque un día me profetizaron, me hablaron de que Dios me iba a usar grandemente, de que Dios iba a mover en estadios, de que Dios iba a tener grandes cruzadas conmigo. Entonces, él no desistió. Una de las características del hombre de Dios tiene que ser la persistencia. Persistir en lo que Dios te llamó, en lo que Dios te marcó. Aquello por lo que quieres vivir, aquello por lo que quieres luchar, aquello por lo que estás diciendo: Dios me llamó, me marcó. Pero los puntos que te acabo de dar, los puntos más importantes es el servicio. Hermano, la gente no quiere servir. La gente quiere de un bautismo a un altar. Y esto no es así. Tienes que pasar el proceso. ¿Tú crees que esto es fácil? ¿Tú crees que esto va a ser color de rosa? No. Pero cuando entendamos que el servicio a Dios es más importante que toda la cosa, rendido ante la presencia de Dios, es más importante a veces que estar en un altar, a veces que ministrar. Estar bajo la presencia del Espíritu Santo te va a traer esos ríos de agua viva que necesitas, y vas a entender que eres un fiel servidor. Porque la palabra ministro es siervo. Siervo es la palabra ministro. El que dice soy un ministro, lo que está diciendo soy un siervo. Y el siervo es un servidor. Y el servidor es un administrador. Entonces Dios te está llamando al servicio. A ti, siervo, tú que dices que eres ministro, eres hombre de Dios, evangelista, Dios te está llamando al servicio. Si tienes que servirle a alguien, si tienes que agarrar y servirle a un hombre de Dios y ser de servicio en tu iglesia, si tienes que un día agarrar todos los viernes y limpiar la iglesia, si tienes que arreglar la silla, arreglar los bancos, si tienes que hacer algo, pasar la toallita, pasar el Gatorade, pasar el agua, escuchar la palabra, honrar a los predicadores, honrar a los hombres de Dios, honrar tu pastor, tu iglesia, entonces entenderás que el servicio es más poderoso. Yo me gozo porque yo tuve, oye, este pequeño testimonio sobrenatural en la iglesia donde yo me congregaba hace mucho. Dios nos movió para otro lugar. No, siempre había una polémica con que quién iba a limpiar la iglesia, quién iba a trapear, quién iba a arreglar. Y un grupito de jóvenes, incluyéndome a mí, este servidor, limpiábamos la iglesia, porque amanecíamos allá en el sótano de la iglesia. El que va a ver este video sabe, Iglesia Príncipe de Paz, ahora es Rey de Paz, que hay un sótano donde grandes hombres de Dios se metían ahí a orar, como Juan Carlos, Tony Candela, Kelvin Gómez, Carlos Gil, Johnny Félix, se metían ahí a orarle al Señor. En ese sótano, el primer sótano de San Pedro de Macorís, era la iglesia Príncipe de Paz, que ahora es Rey de Paz.
Pastor Venero Zorrilla, muy mencionado el hombre de Dios en la ciudad. Y como yo siempre estaba metido en el sótano buscando a Dios, buscando los misterios de Dios, viviendo una vida o queriendo vivir una vida sobrenatural, pasaba horas y tiempo ahí abajo. Sheta la masanda. Yo me recuerdo cuando yo me metía, yo decía, yo me meto, pero yo no sé cuándo salga. A veces estaban los cultos prendidos, estaban los cultos encendidos y yo estaba ahí abajo en el sótano buscando a Dios. Yo decía, si Dios me llamó, si Dios me marcó, yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar a aquel que me llamó, aquel que me dijo que iba a hacer grandes cosas conmigo. Y estamos todavía envueltos en aquello que Dios quiere con nosotros. Esto es cuestión de paciencia y cuestión de servicio, creerle a Dios, seguir para adelante y orar con devoción. No orar con la mentalidad que voy a orar para Dios usarme, voy a orar para que la gente caiga, voy a orar para que los endemoniados se manifiesten. No, ora con deleite porque amas a Dios. Eso es un servicio también. Cuando uno entiende, uno llega al nivel de la oración y dice, uno ora porque ama a Dios y ama la oración, no importando si Él hace o no hace. Porque yo me baso en el punto de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor le dio el edicto y le dijo, si no adora la estatua, lo vamos a tirar en el horno de fuego y lo vamos a matar. Y ellos decían con su palabra, aunque Jehová no nos libre del horno de fuego, le vamos a adorar a Dios, no a la estatua. Y aunque Él nos libre o no nos libre, como quiera, no le vamos a adorar a tu estatua y serviremos a Jehová. Es que esto es, aunque Él haga o no haga, sigue siendo Dios. Tiene que entender que si Él no hace en ti hoy, o hace en ti mañana, o el proceso se está retardando, Él sigue siendo Dios. Él tiene que ser venerado, tiene que ser adorado. Dios no puede dejar de ser adorado por un capricho tuyo, de que Él no te está usando, de que Él no se está moviendo en una congregación. Busca los misterios y averigua los tiempos de Dios cuando vayas a ministrar. Esos son de los puntos en otro capítulo que va a decir los misterios del tiempo, cuando debes o no debes hacer algo. Pero ahora estamos con el servicio, viviendo en lo sobrenatural, el servicio. Y nos recordamos que siempre limpiábamos la iglesia con ese denuedo. Mi esposa, Génesis Soriano de Campuzano, la bendigo en el nombre de Jesús, una mujer que ha impulsado nuestro ministerio y no ha sentado cuando tiene que sentarnos, y no ha dicho cuando tiene que dar un consejo, algo así y no lo haga así. Y yo le digo algo a boca abierta: si yo me hubiera llevado de mi esposa unos años atrás, mi esposa, yo no estuviera así, yo no fuera el hombre que soy ahora, tuviera un nivel mucho mayor, lo digo con sinceridad. Pero mi esposa es una mujer de Dios, silenciosa, sabe medir los tiempos y Dios la usa en el espíritu. Sabe cuando es de Dios la cosa y cuando no es de Dios. Cuando mi esposa me decía, hay amistades que tienes que soltarla, yo no la soltaba. Hay cosas que tienes que dejar, yo no la dejaba. Y eso era por algo que Dios le revelaba a ella, y algo sobrenatural, que si yo me hubiera llevado en un tiempo atrás de mi esposa, tuviera más lejos en el ministerio. Y te digo yo, el servicio, y cuando limpiaba la iglesia todos los días, mi esposa me acompañaba. En ese entonces era mi novia y me decía, mi amor, ven, yo te acompaño, vamos a limpiar. Y la limpiaba sin aún ser de ahí. Y es impresionante cómo la gente quiere que le sirvan. Hay muchos puntos donde podemos agarrar, donde te podemos decir del servicio. Porque hoy en el siglo XXI, 2024, ¿por qué la gente no quiere servir? ¿Por qué la gente no tiene la pasión de servirle a otro? Porque si los grandes hombres de Dios pudieron llegar, pudieron alcanzar lo de Dios sirviéndole a otro, ¿por qué tú no puedes servir? ¿Qué te pesa ser más pequeño que otro? ¿Qué te pesa servirle a otro para llegar donde tú llegaste? Nosotros tenemos que unirnos.
y comenzar a confrontarnos nosotros mismos. En el 2022, cuando hicieron una campaña en el estadio Tetelo Vargas, que uno de los predicadores fue Ronnie Oliveira, predicador brasileño. Ronnie Oliveira dio un testimonio que me rompió la masa fálica, como dicen los rabacucos. Y cuando el hombre comenzó a dar testimonio diciendo que aquí en San Pedro los pastores, los ministros tienen que unirse, eso fue impresionante. Y él estaba hablando de que un día, cuando apenas tenía 15 años, tenía mucha hambre, estaba en la casa de sus padres, y cuando él tenía mucha hambre, salió afuera a ver qué encontraba de comer. Y él dice que había una mata de aguacate. Y cuando él salió afuera, intentó agarrar un aguacate y brincaba y no podía agarrar el aguacate. Y él decía, así mismo hay muchos ministros que son altos en Dios y han alcanzado niveles, pero que los chiquitos quieren agarrar de los frutos que ellos dan, y por ser ellos tan altos no pueden agarrarlo. Tienes que bajarte hasta donde alguien pueda agarrar tu fruto, porque por tu fruto te conoceré. Por tu fruto es que va a hablar de ti. No es el ministerio, no es los dones, es los frutos que van a hablar de ti. Por tu fruto te conoceré. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser servidores de su palabra. Y no tan solo de su palabra, sino de cualquiera que necesite de nuestro servicio, porque esto es un conjunto que nosotros tenemos que estar unidos. Los 5 dedos de la mano están unidos, y en ellos no hay diferencia en que uno sea más grande que el otro y más gordito. Ellos están ahí, y si uno de ellos se va, los otros se sienten raros. ¿Dónde está el otro que no está ahí? Porque eso conforma nuestros 5 dedos, y si hay 4, hay un problema. Por eso, como somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, cuando uno de nosotros está mal, uno de nosotros necesita ser levantado, tenemos que levantarlo, no podemos acusarlo. El servicio denota quién tú eres, para dónde vas y qué carácter tienes de parte de Dios. Escucha bien, el servicio te da de entender quién tú eres, para dónde tú vas y qué es el servicio para ti en Dios. ¿Por qué dice quién tú eres? Porque cuando eres servidor, y el que sirve es humilde, el que sirve tiene un corazón de servicio, tiene un corazón puro. Y el que sabe para dónde va, porque el servicio te denota para dónde vas, a tomar la dirección, para dónde vas a llegar, es porque Dios está diciendo, escogí a alguien que yo sé que va a servir, que yo sé que le demando una misión y la va a cumplir. Le demando una asignación. Todos los ministerios son para el servicio de la obra del Señor. Los ministerios no es para servirnos a nosotros. Nosotros solamente somos una vasija donde es introducida el ministerio para el servicio de la obra del Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí no hay supermanes. Aquí no hay Liga de la Justicia, que todos tenemos superpoderes. Y porque yo tengo un poder, yo me aferro a mi poder y se olvida todo. No. Aquí el Superman es Dios. El que tiene que recibir toda pleitesía, toda alabanza, todo honor y toda gloria se llama Dios. Y su Hijo, que vino a la tierra a morir por nosotros y establecernos con Dios juntamente otra vez, porque estábamos divorciados, no había esperanza, estábamos separados de la misericordia de Dios. Pero hubo uno en el cielo que dijo, yo me despojo de aquí,
Voy a vacar y voy a habitar entre ellos, siendo como ellos, actuando como ellos, viviendo como ellos. Semejanza de hombre se hizo. Vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, caminó, estableció su ministerio, comenzó a caminar, comenzó a establecer el orden, caminó en los preceptos de Dios, caminó en los mandamientos, se sujetó a toda tentación y a toda prueba. El tipo caminó entre nosotros, murió entre nosotros para darnos salvación, redención a todos nosotros. Su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es más mayor que nosotros, que es más poderoso que nosotros, que a Él se le sujetan demonios, principados, potestades. Dijo: yo vine para servir, no para ser servido. Entonces tú tienes que olvidarte de creerte la Coca-Cola, de decir que tienen que servirme, de decir que tienen que buscarme, que yo soy el único, que a mí que más Dios usa, que yo soy que porto la gloria y la presencia de Dios. No, eso no es así. La unción fue delegada para el servicio de la obra. Tu ministerio fue establecido para el servicio de la obra. Y tú tienes que caminar en las pisadas que dejó Jesús. Tienes que caminar como Jesús caminó en la tierra, como Jesús caminó. ¿Cuál fue la vivencia de Jesús? ¿Cuál fue su norte? ¿Cuál fue su propósito, su destino profético? Fue en darnos vida, juntamente a juntarnos otra vez con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos creados, diseñados para el servicio de la obra del Señor. Y te voy a dejar con estos puntos. Sirve, no te canses de servir. Sigue sirviendo, porque un día se destapará la gloria de Dios sobre ti y su luz será revelada. Y la manifestación de lo que un día serviste, de lo que un día aguantaste, preparaste, se va a glorificar en ti. Y serás servidor para otros. Y otros te van a servir. Pero cuando otro te sirva, es para enseñarle cómo tú llegaste. Es para decirle cuáles fueron los caminos que tomaste. Para decirle cuáles fueron, no los atajos, sino los procesos, sino las pruebas, sino la paciencia que pudiste tener. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y vamos a orar, porque yo sé que esto va a traer vida y va a ayudar a mucho. Padre, gracias por este video. Gracias porque esto llegará a muchas naciones, llegará a muchos lugares. Y comienza, Señor, a establecer el servicio en nosotros, la pasión de servir. Espíritu Santo, comienza a levantar lo que está caído. Rompe cadenas, liberta, sana, salva, da vida. Comienza a hacer tu milagro, comienza a hacer tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor, por este video y por los que lo miren. Y el que oiga este video y lo mire, trae que se sane, que se conecte a su destino profético. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Su servidor, Ronnie Rosario. Dios te bendiga. Será para otra entrega. Viviendo en lo sobrenatural.